Acá está. Nosotros lo que estábamos viendo de potencia, habíamos visto el concepto básico de potencia, de que la potencia es que tiene una base, tiene un exponente, donde la base, que viene siendo en este caso la A, se repite tantas veces como lo indica el exponente. Y obviamente se multiplica. Donde tenemos desarrollo con potencias cuando la base es un número entero, cuando es un número decimal, incluso cuando es una fracción. Y habíamos visto casos especiales, que es cuando las potencias no tienen fracción, no tienen un paréntesis, donde solo se eleva por separado. Entonces, por ejemplo, si tenía 5 partido en 7 y solo el 5 elevado a 4, significa que solo el 5 es el que se multiplica por 4 veces. Como el 7 no está elevado a 4, se dejaba tal cual. Lo mismo que si tengo un 3 elevado a 5 y un 9 elevado a 3. Cada uno se resuelve las potencias en forma individual. Cuando yo tengo que tomar la potencia completa, es decir, que por ejemplo, en este caso de acá, el 5 partido en 7, se eleve el 5 elevado a 4 y también el 7 si coloco paréntesis. Santiago, dígame, ya que levantaste la mano. Profe, ¿y puede estar elevado un número, o sea, un número estar elevado a un número de 2 dígitos? Por supuesto, de 2, de 3, de 1000 dígitos. Y te adelanto porque lo vamos a ver un poquito más adelante, estamos hablando en menos de un mes, que incluso el exponente puede ser una fracción. Pero eso lo vamos a ver más adelante porque cuando el exponente es una fracción, es un caso especial de potencia y de ahí se obtiene lo que se conoce como raíces. Y como vamos a ver hoy día, el exponente también puede ser un número negativo. También vimos el caso especial de la potencia de base, cuando la base es 10, que a la larga lo que se hace es, perdón, se me fue la idea un segundo. Lo que se hace es colocar tantos ceros como números indica el exponente. Si es 10 elevado a 4, es un 1 con 4 ceros. Si es un 10 elevado a 8, es un 1 con 8 ceros. Y súper importante esto, que vimos algunas reglas generales que tiene la potencia, que es importante. Que no se puede voltear la base con el exponente. Que si la base es 5 y el exponente es 3, no es lo mismo que la base sea 3 y el exponente 5. Son dos cosas distintas. Y que lo que no tienen que hacer jamás, que algunos cometen el error, es que la base y el exponente se multipliquen. Hay un solo caso que me da eso, que es cuando, no sé, por ejemplo, 2 elevado a 2, que es 2 por 2. O cuando está elevado a 1, que es el mismo número. Pero todo el resto de los casos no me va a cumplir esa condición, por eso tratar de no hacer eso. También vimos que el 0 elevado a casi cualquier número siempre me va a dar 0. La única excepción es 0 elevado a 0. También vimos que el 1 elevado a cualquier número siempre me va a dar 1. Y que todo número da lo mismo cual número sea, siempre y cuando la base no sea 0,
elevado a 0 es 1. Y por supuesto, no menos importante, de que si un número no tiene un exponente, en realidad tiene un exponente 1. Eso fue lo que vimos en forma así súper rápida la clase pasada. Entonces, acá resumiendo, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que las partes de una potencia son la base, el exponente, donde la base se repite tantas veces como lo indica el exponente y tenemos el resultado. Tenemos también de que existen diferentes formas como se leen. Por ejemplo, acá es 3 al cuadrado. Eso es cuando está elevado a 2. 5 al cubo. Se dice al cubo cuando es elevado a 3. También se puede leer como 2 a la cuarta, pero generalmente es más conocido como 2 elevado a 4. Y 3 a la quinta es que esté elevado a 5. También tenemos, que lo acabamos de ver recién, recordar que todo número elevado a 0 siempre me va a dar 1. Que las potencias se multiplican, lo repito y lo vuelvo a insistir, en el cual el número, la base, se repite tantas veces como lo indica el exponente y se están multiplicando siempre. Y hay algunas cosas, bueno, esto, si un número no tiene exponente, entonces está elevado a un 1. Eso también lo acabamos de ver. Y las propiedades es lo que vamos a ver hoy día. Algunas de las propiedades. Pero antes de eso, recordar lo que les mencionaba. Las potencias va a depender de la base. Entonces, por ejemplo, una base entera es lo que manejamos nosotros siempre, que por ejemplo tengo 5 elevado a 2. 5 elevado a 2 es 5 por 5. Y acá, para variar, el profe se equivocó por tratar de hacer esto un poco lo rápida. 5 por 5 da 25. Ahí sí. No 125. 125 es 5 elevado a 3. 2 elevado a 5 lo coloqué al revés a propósito para que se den cuenta lo que ya habíamos visto, que la potencia importa mucho cuál es la base, cuál es el exponente. Que no es lo mismo colocarlo al revés. 2 elevado a 5 significa que es 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Si yo resuelvo 2 por 2 son 4, 4 por 2 son 8, 8 por 2 son 16, 16 por 2 son 32. Entonces 2 elevado a 5 es 32, que es totalmente distinto que 5 elevado a 2, que es 25. Tenemos 10 elevado a 7, para que se den cuenta de lo que yo les mencionaba. 10 por 10 por 10 por 10 por 10 por 10 por 10. Es decir, el 10 se multiplica 7 veces por sí mismo. Y esta, como es una multiplicación, un caso especial, es lo mismo que coloque un 1 con 7 ceros. Y 4 elevado a 3, que viene siendo 4 por 4 por 4. 4 por 4 es 16, 16 por 4 es 64. Ahora bien, también podemos tener que la base sea una fracción. 2 elevado a 3, perdón, 2 partido en 3 y todo eso elevado a 3, significa que es 2 partido en 3 por 2 partido en 3 por 2 partido en 3. Por lo cual resuelvo 2 por 2 por 2. 2 por 2 son 4, 4 por 2 son 8. Y en la parte de abajo, 3 por 3 son 9, 9 por 3 da el 27. Y solo para recordarles lo que ya les mencioné al principio y que vimos la semana pasada, si yo tengo 2 elevado a 3 y todo eso partido en 3, son dos cosas totalmente distintas,
Porque acá el único que se está elevando es el 2. Y ahí me queda 2 por 2 por 2 y todo eso partido en 3. 2 por 2 son 4, 4 por 2 son 8. Y en la parte de abajo sigo manteniendo el 3. Nótese la diferencia solo con el paréntesis. Eso hace una total y gran diferencia. 5 partido en 2 y todo eso elevado a 4 significa que es 5 partido en 2 por 5 partido en 2 por 5 partido en 2 por 5 partido en 2. Multiplico lo de arriba, multiplico lo de abajo. 5 por 5 es 25, 25 por 5 es 125, 125 por 5 da 625. Y abajo 2 por 2 son 4, 4 por 2 son 8, 8 por 2 son 16. Me queda 625 partido en 16. Hasta acá. Antes de que veamos las propiedades. Dudas, consultas, preguntas. ¿Puedo colocar fracciones, potencias con base números decimal? Sí, sí puedo. Pero voy a tratar de evitarlo por el momento por su bienestar psicológico. Voy a salirme. Allí está. Ya. Vamos ahora a hacer un recordatorio de las propiedades que se supone, conste la palabra, se supone que lo saben. Si no lo saben, vamos a repasarlo ahora. Hay 5 propiedades que ustedes debiesen saber, que son la multiplicación de dos potencias cuando las bases son iguales, la multiplicación de las potencias cuando los exponentes son iguales, la división de las potencias cuando las bases son iguales y la división de las potencias cuando los exponentes son iguales. Y, obviamente, no por eso menos importante, potencia de una potencia. Empecemos a hacer un recordatorio. Cuando tengo potencias de igual base, por ejemplo, déjeme cambiar acá el color, 3 elevado a 4 por 3 elevado a 2. Si yo me guío solo por lo que significa en el sentido de la potencia, 3 elevado a 4 significa que es un 3 que se repite 4 veces por sí mismo. Eso es lo que significa el 3 elevado a 4. En cambio, el 3 elevado a 2 significa que el 3 se repite 2 veces. Si yo nuevamente expreso esto en forma de potencia, veo que el número 3 se repite en total 6 veces. Entonces esto me queda 3 elevado a 6. ¿Qué es lo que dice esta propiedad? Dice, cada vez que yo tenga que multiplicar y las bases sean exactamente iguales, yo para no estar haciendo todas esas veces este mismo procedimiento, lo que voy a hacer es súper simple. Si se está multiplicando, los exponentes se suman y la base se mantiene igual. Entonces, conservo la base y los exponentes se suman. Y fíjense que me da el mismo resultado. Conservo la base, que es 3, y los exponentes los sumo. 4 más 2, 6. Y ahí me queda 3 elevado a 6. Si no me creen, vean esto que está acá. Acá mismo me lo está diciendo. 3 elevado a 4, 3 por 3 por 3 por 3. 3 elevado a 2, 3 por 3. El 3, ¿cuántas veces aparece? 6 veces. 3 elevado a 6. Y esto me sirve incluso cuando me enfrento con números hasta más grandes. Por ejemplo, 2 elevado a 7. Multiplicado, ya que me estaban haciendo la consulta, 12 elevado a 21. Si yo quiero expresar el resultado en potencia, ¿qué es lo que tengo que hacer? Como se está multiplicando, conservo la base y los exponentes se suman. 7 más 21, 28. Ahí me queda 12 elevado a 28.
No es difícil, Colomba, como tú bien dices, es súper fácil. El problema es cuando mezclo esto con todas las propiedades. Ahí se complica un poco el asunto. Entonces, esa es la que yo coloqué acá, multiplicación de potencias de igual base. Ahora, yo esta de acá la puedo juntar automáticamente. Incluso para mí, las potencias yo las resumo en cuatro propiedades. Igual base, igual exponente, potencia de una potencia y exponente negativo. ¿Por qué? Porque fíjense que esta de acá que dice, cuando tengo una potencia de igual base, lo que hago es conservar la base y los exponentes se van a restar. Mismo ejemplo que les di anterior, solo que esta vez se van a dividir. 3 elevado a, habíamos dicho, a 4, partido 3 elevado a 2. Si yo lo mantengo esto que está acá, lo expreso como una multiplicación, me queda 3 por 3 por 3 y por 3. En cambio, en la parte de abajo me queda un 3 por 3 solamente. Usted lo que puede hacer acá es eliminar siempre y cuando todos los valores se están multiplicando. Puede eliminar un número de arriba con un número de abajo. Es decir, si tengo un 3 arriba, se puede eliminar con un 3 de abajo. Un 3 de arriba se puede eliminar con un 3 de abajo. Fíjense que eliminé lo que estaba abajo y cuando eliminé lo que está abajo me queda un 1. Y en la parte de arriba me quedó 3 por 3, que si lo anoto como potencia es lo mismo que 3 elevado a 2. Y recuerden que todo número partido por 1 es lo mismo que escribirlo de forma normal, solo la parte de arriba. Y es la misma idea de lo que les decía. Bases iguales, exponentes distintos, conservo la base y ¿qué pasa con los exponentes? Se restan. 4 menos 2 es 2. Y ahí me quedó que 3 partido en 4 dividido, recuerden que la fracción es una división, 3 partido en 2 es 3 partido en 2. Usando números más altos, 17 elevado a 25 dividido 17 elevado a 19. Perdón, ese 1 parece un 2, así que lo voy a escribir de nuevo. Según la propiedad, me dice, conservo la base, que es la misma, que es 17, y con los exponentes simplemente los resto. 25 menos 19 es 6, y me queda 17 elevado a 6. Fíjense cuánto tiempo me ahorré en vez de escribir el 17 25 veces en la parte de abajo de la fracción, el 17 19 veces, y empezar a eliminar el de arriba con el de abajo, el de arriba con el de abajo, 19 veces. Lo único que hago es conservo la base, que es la misma, y los exponentes se restan. Estas dos propiedades solo se cumplen cuando las bases son iguales. Si las bases son distintas, no puedo hacer ninguna de las dos propiedades. Así que en resumen de estas dos propiedades es, si las bases son iguales, si se está multiplicando, los exponentes se suman. Si se están dividiendo, los exponentes se restan. Duda, consulta, pregunta con esta propiedad o la anterior. Recuerden que para mí su silencio es que están entendiendo. Gracias, Colomba. Ahora bien,
¿A qué te refieres, Patricio, con los de abajo son... cuando te refieres a los de abajo, te refieres a las bases, ¿cierto, Patricio? Solo para ver si estamos hablando el mismo lenguaje. Cuando se está multiplicando, las bases, los exponentes se suman, la base queda igual. Cuando se está dividiendo, los exponentes se restan. Esa es la regla general en este caso. Eso es válido para la multiplicación y para la división. Porque si les digo desde ya, si me aparece una potencia más una potencia, la única forma de solucionarlos es resolver la potencia más resolver la segunda potencia y recién ahí resolverlo. Exacto, Patricio. División se resta, multiplicación se suman, cuando las bases son iguales. Ahora, ¿qué va a pasar ahora cuando las bases son distintas, pero esta vez tenemos que el exponente es igual? Por ejemplo, 3 elevado a 2 multiplicado 2 elevado a 2. ¿Qué es lo que me dice esta propiedad? Que si estoy multiplicando y los exponentes son iguales, yo multiplico lo que está dentro, es decir, perdón, multiplico las bases, quedándome 3 multiplicado por 2, y el exponente se conserva. Entonces, 3 por 2 son 6, y el exponente queda exactamente igual. Llevémoslo al ejemplo práctico. Teníamos que 3 elevado a 2 es 3 por 3. 2 elevado a 2 es 2 por 2. Si yo multiplico una con cada una, es decir, si multiplico el 3 con el 2 y luego multiplico el segundo 3 con el segundo 2, 3 por 2 son 6, multiplicado 3 por 2 son 6. Por lo cual, si lo expreso en potencia, es 6 elevado a 2. Entonces, lo que me dice esta propiedad, llevándolo ya a otro ejemplo, es, si estoy multiplicando potencias y esta vez los exponentes son iguales, multiplico las bases que son distintas y el exponente se conserva. Entonces, 4 elevado a 5 por 11 elevado a 5, se multiplican las bases que son distintas, 4 por 11, 44, y el exponente se conserva, y es 44 elevado a 5. Eso es lo que pasa en la multiplicación. Ahora, en la división, voy a cambiar los números. ¿Qué puede ser? A ver, ya. 12 elevado a 4 dividido 4 elevado a 4. Recuerden que la línea fraccionaria es una división, así que estoy anotando lo mismo que está acá, solo que lo anoté como división. Dígame, Colomba, antes de que continúe le pueda responder la duda al tiro. Yo en la anterior, en la que estaba haciendo del 3 elevado a 2 y 2 elevado a 2, Ujú. lo hice así mentalmente, pero de otra forma y también me salió. Recuerda, Colomba, que les vengo diciendo del año pasado, en las matemáticas ustedes tienen un montón de caminos y les pueden llegar al mismo resultado. Es que puse 3 veces el 2 y me dio 6 y con los dos que junté me dio 2 y me dio lo mismo que usted hizo. Muy bien, Colomba. No Como te sé quién digo, robó todo. puede pasarte eso sin problema. Por ejemplo, acá, aprovechando dentro de lo mismo, esta propiedad me dice que si se están las potencias multiplicando, multiplico,
Ahora, si las potencias se están dividiendo y el exponente es igual, ¿qué creen que voy a hacer? Dividir. Entonces me queda 12 dividido en 4 elevado a 4. Y 12 dividido en 4 es 3. Por lo tanto, el resultado es 3 elevado a 4. Se multiplican siempre y cuando se esté multiplicando, entendámoslo así. Bases iguales, perdón, bases distintas, exponentes iguales en multiplicación, se multiplica. Bases distintas, exponentes iguales en división, se divide. Por eso les decía que yo podía juntar estas dos propiedades y juntar estas dos, esta con esta, formando una sola gran propiedad. La propiedad de bases iguales. Si las bases son iguales y se multiplican, se suman. Si las bases son iguales y son distintas, se restan. Ahora, ¿qué pasa cuando los exponentes son iguales? Exponentes iguales, bases distintas en multiplicación, se multiplica. Exponentes iguales, bases distintas en división, se resta. ¿En dónde es 81? Ah, el resultado de eso. Sí, Patricio. Sería 81. Pero piensa que en este caso, más que el resultado numérico, me interesa expresarlo en potencia para que se entienda. Numéricamente está excelente, es 81. Pero momentáneamente me interesa dejarlo como potencia. Entonces, esto mismo que le acabo de decir, yo le he dicho, puedo usar números más grandes todavía. Ya hagamos una maldad para ustedes. 120 elevado a 32 dividido 60 elevado a 32. ¿Cuánto sería el resultado de esto? A ver si entendieron la idea. ¿120 elevado a 32 dividido 60 elevado a 32? Ah, no, conste, lo estoy pidiendo en potencia, no les pido que me saquen la respuesta. Perfecto, Joaquín. Joaquín me dice, y lo que hizo Joaquín fue dividir las bases. 120 dividido en 60 es 2. Y en este caso, el exponente se conserva, así que queda 2 elevado a 32. Hasta acá, ya llevamos 4 propiedades. Dudas, consultas, preguntas. Como les prometí, quedan 10 minutitos de clase. Voy a hacer un pequeño repaso de transformación de decimal a fracción, pensando que vamos a tener, apenas termine la clase, habilito para que ustedes puedan hacer ese pequeño trabajo. Recuerden que va a estar habilitado a partir de cuando termine la clase hasta las 11:59 de la noche. Y es por décima. Si usted si quiere hacerlo, lo hace. Si no quiere, literalmente no lo hace. No les voy a penalizar ni de ninguna forma. Dígame. La nota de ¿cómo se llama esto? De la prueba anterior, ¿ya las dio? Sí, la clase pasada. Ah, yo no estaba. Maximiliano, por webclass, no por Classroom. Porque todavía no le genero un Classroom. Voy a generarle uno, sí, y
quiero hacer un experimento con ustedes y con el séptimo, que no sé si les guste, pero espero que les guste. Aparte, Colomba, recuerde que el lunes yo di la opción para la prueba pendiente. Si alguien la debía. Patricio, todavía no genero un Classroom. Todavía no hago la página. Apenas la tenga, les voy a avisar. Ah, el experimento, sorpresa, sorpresa. Cuando lo vean, vamos a ver si les gusta o no. Es que siento que me fue tan mal en la prueba que me saqué un 7. No te quiero mentir, Colomba. No he revisado las notas de las personas pendientes. Entonces, ahí tengo que ver. Que estamos decimales. Entonces, Patricio, solo te voy a adelantar que el pequeño experimento a las personas que les gustan los videojuegos puede que les interese. O aquellos que conocen lo que significa calabozos y dragones. Puede que les interese bastante también. Como te digo, Joaquín, tipo calabozos y dragones. Me imagino que conocen ese tipo de juego. Ya miren. Sí, de hecho yo tengo hasta mi figurita, yo también juego con unos amigos calabozos y dragones. Por la pandemia no hemos podido jugar. Miren, esto es lo que estoy pasando con séptimo, que es lo mismo que estoy pasando con ustedes. Si yo les pido transformar de decimal a fracción, va a depender si es un decimal finito, un decimal infinito periódico o un decimal infinito semiperiódico. No coman ansias con la sorpresa. Estoy recién esta semana tratando de ver y cómo aplicarlo. Espero tenerlo listo la próxima semana y ahí les voy a mostrar y les voy a dar una explicación de cómo se hace. Pero es sorpresa, vuelvo a insistir. Quiero probarlo con ustedes y quiero probarlo con séptimo. Ustedes como premio porque se portan bien en clase y porque me están entendiendo que ya estamos desde el año pasado trabajando, así que podemos hacer algo. Ya, vamos a la opción para las décimas. ¿Cómo yo sé cuándo es un decimal finito, periódico y semiperiódico? Si después de la coma no tiene sombrero, no tiene periodo, es un decimal finito. Entonces, este es un decimal finito. Si después de la coma todos los números tienen sombrero, es un decimal infinito periódico. Y si después de la coma hay números con y sin sombreros, como ocurre en este caso de acá, es un número decimal infinito semiperiódico. Entonces, dependiendo qué tipo de decimal es, vamos a saber qué tipo de operación hay que hacer. Si es un decimal finito, ¿qué es lo que hago? Anoto el número completo sin la coma, es decir, me queda 91. Y en la parte de abajo va un 1 con tantos ceros con números después de la coma. En este ejemplo hay dos números después de la coma, por lo tanto va dos ceros. Y me queda 91 partido en 100. Y el 1 va automáticamente porque así me lo indica la fórmula y los ceros dependen de los números que van después de la coma. Si después de la coma hay dos números, dos ceros. Si hay un solo número, un solo cero. Cuando es un decimal finito, perdón, infinito periódico, como el que está acá, el 2,5, con sombrerito en el 5, lo que hacía era anotar el número completo, sin la coma, por lo cual el 25, le resto lo que no tiene sombrero,
¿Qué es lo que no tiene sombrero? El 2. Entonces queda 25 menos 2. Y en la parte de abajo queda tantos 9 como números bajo el sombrero. ¿Por qué 9? Porque la fórmula me dice que es 9. Tan simple como eso. Entonces, como ya Patricio me está adelantando, serían 25 menos 2 partido en 9. Y 25 menos 2 es 23 partido en 9. Finalmente, cuando es un número decimal infinito semiperiódico, porque después de la coma tengo números con y sin sombrero, ¿qué es lo que hacía? Número completo sin la coma, le resto lo que no tiene sombrero. En este caso sería 2205 y lo que no tiene sombrero es el 220. Entonces le resto el 220. Y en la parte de abajo va una mezcla de los dos anteriores. Van tantos 9 como números bajo el sombrero, en este caso hay un número bajo el sombrero, un solo 9, y tantos ceros como números después de la coma sin sombrero. Hay un solo número después de la coma sin sombrero, por lo tanto un solo 9. Perdón, un solo 0. Y hago la resta, 2205 menos 220, 1985, partido 90. Y si se puede simplificar, simplifico. En este caso simplifique por 5. Esto lo vimos, pero duda, consulta, pregunta, porque de esto es la opción por décimas. Recuerden que tiene hasta 6 décimas que pueden subir. Sí, Patricio, estás bien, es 1024 partido por 99 en esa. En la que resolviste ahí era 1024 partido por 99. Les aviso y les digo desde ya, coloqué 2 transformaciones de decimal. No les voy a decir. Sorpresa nomás. La maldad. No, porque si les digo qué cosas les coloqué de cada una, porque en una de esas les puedo decir coloqué 2, coloqué una y después el resto es de otro tipo. Así que como les digo, esto es lo que yo les voy a preguntar para que ustedes opten por décimas. Son 6 ejercicios. Por cada uno de los ejercicios buenos, usted tiene, ¿cómo se llama esto? Por cada ejercicio bueno tiene una décima. Y puede optar hasta 6 décimas. Entonces, mientras estoy hablando con ustedes, en este momento me estoy metiendo en WebClass para habilitarles el pequeño control de décimas. Se llama décimas. Fue súper ingenioso en colocarle un nombre. Entonces, a pesar de que son 6 preguntas, voy a ser amable y les voy a colocar 90 minutos para poder hacerla. Y habilito el curso al octavo, todo el octavo lo haga. Ya, jóvenes, está habilitado en WebClass para que puedan hacer esta pequeña opción por décimas. Son 6 pequeños ejercicios y tienen 90 minutos. Y tienen hasta hoy día a la noche, hasta las 11:59. Si alguien no lo hace o no quiere hacerlo, no se preocupe, no le va a tener ninguna penalización de décimas. Va a quedar su nota tal cual como la tiene originalmente. Pero si alguien la hace, puede optar hasta las 6 décimas. Ya, jóvenes,